Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para esto me acompaña una amiga llamada Valentina Cárdenas. Hola Valentina Cárdenas, ¿cómo estás? Hola Jacqueline, estoy buscando un poco de ayuda porque hay muchas cosas del sistema de salud que no logro entender. Pues le he preguntado a varias personas de mi familia y amigos y creo que todos tenemos dudas. Claro, Valentina, cuéntame. Primero quisiera saber qué es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como su nombre lo indica, es un sistema integrado por varios elementos, los cuales interactúan entre sí, tienen como fin mantener y restaurar la salud de todos los habitantes del territorio nacional. Sin importar su condición, este sistema está basado en unos principios que son la universalidad, la calidad, la solidaridad, la equidad y la eficiencia. El sistema está integrado por el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, que es el encargado de lo que es la coordinación, la dirección y el control. También hacen parte de las entidades promotoras de salud o EPS, las cuales se encargan de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones de estos afiliados y garantizan la prestación del plan obligatorio de salud. También tenemos a las instituciones prestadoras de la salud, que serían la IPS, que son los hospitales, clínicas o laboratorios, los cuales se encargan de la prestación del servicio en salud. Como tal, en este sistema también encontramos lo que son los entes territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud, los cuales se encargan de la vigencia y el control. Ok, te entiendo, pero cuéntame cómo puedo afiliarme al sistema para estar cubierta por él. Te puedes afiliar al sistema mediante tu régimen, ya sea el régimen contributivo o régimen subsidiado. Al régimen contributivo pertenecen todas aquellas personas que tengan la capacidad de pago, es decir, aquellos que tengan un contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados o cualquier trabajador independiente que tenga una capacidad de pago. En este régimen también se encuentran las madres comunitarias y aprendices que se encuentran en la etapa lectiva y productiva. Estas personas, por regla general, deben también cotizar al Sistema General de Pensiones mensualmente. Se deben hacer un aporte de cotización a las entidades promotoras de salud o EPS, para que ellas garanticen que se les presten los servicios de salud a través de las IPS o instituciones prestadoras de salud. Al régimen subsidiado pertenecen todas aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, que se encuentran en condición de pobreza o sean población vulnerable, es decir, todas aquellas personas que se encuentran catalogadas de acuerdo al CISBEN en niveles 1 y 2, o de poblaciones con características especiales, como aquellas que se encuentran vinculadas de conflicto armado, comunidades indígenas, adultos mayores que se encuentran en el centro de protección, así como los indigentes y población gitana. Entendí perfectamente, pero ahora quisiera saber a qué tengo derecho luego de afiliarme al régimen que más se acomode a mi situación. Tienen derecho a un POS o un plan obligatorio de salud, en el cual se incluyen consultas de medicina general, medicina especializada, odontología general, entrega de medicamentos, rayos X, laboratorios, entre otros. Una tía me dijo que aunque le tocara prestar plata para el régimen contributivo, lo iba a hacer porque ellos recibían más beneficios que los del régimen subsidiado. ¿Me puedes decir si eso es cierto? Se equivoca, porque del 2012 el POS es el mismo tanto para el régimen contributivo como el régimen subsidiado, lo cual garantiza la equidad en el sistema. Entonces, si no tienes capacidad de pago, no te preocupes, aquí es del sistema subsidiado, que igual recibirán los mismos beneficios. Eso sí, cuando tengas la capacidad de pago, cámbiate de régimen para que se garantice y aportes a que el sistema funcione óptimamente. Es muy bueno saber eso, ya que a todos nos entenderán por igual. Pero cuéntame, si me afilio al régimen contributivo, ¿cuánto debo pagar? Si te afilias al régimen contributivo, el aporte debe ser del 12,5% del salario base de cotización. Si tú cuentas con un contrato laboral, el 8,5% le corresponde a tu empleador. El 4% restante correspondería a ti. En caso de que lo hagas como independiente, el 12,5% completo corre por tu cuenta. Ahora me surge una duda. Si los afiliados al régimen contributivo pagan esos montos y con eso se financian la atención y con que se pagan los de régimen,
subsidiado que no dan aportes? El régimen subsidiado se financia a través de distintas fuentes, por ejemplo, a través de la subcuenta en solidaridad del padre, es la cual se alimenta de un porcentaje de los aportes que se hacen en el régimen contributivo, o por ejemplo, los recursos propios de los entes territoriales. Me alegra saber que los recursos alcanzan para todos. Sigamos hablando del régimen contributivo. Cuéntame, ¿a quiénes puedo afiliar si empiezo a cotizar? Puedes afiliar a tu cónyuge, compañero o compañera permanente, independientemente que sean del mismo sexo. También se pueden afiliar los hijos menores de 18 años, sean propios o incluso adoptivos, que dependan económicamente y pertenezcan al núcleo familiar. También aquellos hijos que tengan una incapacidad permanente, independientemente de la edad, y los menores de 25 años que se encuentren estudiando. Si la persona no cuenta con un cónyuge, su compañero o compañera, esta afiliación se puede tender hacia los padres, siempre y cuando estos no estén pensionados y dependan económicamente del afiliado. Y si, por ejemplo, tengo un hermano o tengo afiliado a mi cónyuge y quiero afiliar a mis papás, ¿lo puedo hacer? Déjame decirte que si puedes afiliarlos siempre y cuando se demuestre que dependen económicamente de ti. Además, tú puedes afiliar a cualquier familiar que tenga un parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, es decir, tíos, sobrinos, abuelos, nietos, siempre y cuando estos dependan económicamente de ti. Y para esto debe hacerse un aporte adicional, denominado unidad de pago por capitación, la cual va a variar de acuerdo a la edad, al sexo y al lugar de residencia de estas personas, las cuales debes tener una afiliación mínimo de un año. Claro, Jacqueline, ¿será que me puede resolver otra duda? Aparte de los aportes de los que ya me hablaste, ¿hay algún otro pago que deba hacer si pertenezco al régimen contributivo? Sí, claro, debes pagar una cuota moderadora y copago, que son los mecanismos utilizados que las personas utilicen el sistema de manera óptima. Ok, eso no lo sabía. Y cuéntame, ¿esos pagos los deberíamos cancelar todos? Es decir, tanto yo como mis beneficiarios. Bueno, la cuota moderadora es un aporte en dinero que se deben cancelar todos los afiliados, bien sea el cotizante o los beneficiarios. Esta cuota se va a cancelar cuando se utilice el sistema, es decir, cuando se asista a una cita de medicina general con un médico especialista, con el odontólogo o cuando, por ejemplo, se realizan exámenes de laboratorio, radiografías o se haga cualquier utilización del sistema. Los copagos únicamente los cancelan los beneficiarios, teniendo en cuenta el ingreso base de cotización del cotizante. Esto es un dinero que ayuda a financiar el sistema y que es una parte del valor del servicio prestado. Estos copagos tienen topes por atención de una enfermedad en un año calendario y topes acumulados por la atención de distintas enfermedades. Cuéntame, ¿en qué casos mis beneficiarios tienen que pagar el copago? Se paga copago en cualquier caso de vitalización en procedimientos o tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, en una endoscopia donde se utiliza anestesia general o en una biopsia. Hay un procedimientos donde no se paga copago. Por ejemplo, aquellos en los que se paga una cuota moderadora, por ejemplo, servicios de consulta de medicina general, de medicina especializada, laboratorios, entre otros que ya habíamos hablado anteriormente. Tampoco se paga copagos en aquellos programas como los de promoción de la salud y prevención de la enfermedad o programas de control materno infantil, así como tampoco se paga en servicio de urgencias. Hay usuarios que no pagan copago, por ejemplo, aquellos menores de 18 años que tengan diagnosticada una enfermedad como cáncer, aquellos que tienen alguna discapacidad mental, a menos que se demuestre que tienen la capacidad de pago, y todos los niños, niñas y adolescentes los cuales hayan sido víctimas de abuso, ya sea físico o sexual, así como también las mujeres que sean víctimas de violencia física o sexual. ¿Y qué pasa si pierdo mi trabajo mientras estoy en el régimen contributivo? No tendrías por qué preocuparte. Existe algo que se llama el periodo de protección laboral. Este consiste en que una vez se suspende el pago de la cotización que se hace mensual debido a que se finalizó el contrato o que la persona que estaba cotizando como independiente perdió su capacidad de pago, tanto como el afiliado como todos sus beneficiarios.
Todo su núcleo van a contar con 30 días posterior a la desafiliación con todos los servicios del plan obligatorio de salud. Para esto, las personas deben haber estado afiliados por lo menos un año antes de esta desafiliación. Si el usuario tiene una afiliación mayor a los 5 años en la misma entidad promotora de salud, este periodo de protección laboral se extiende por 3 meses, que se cuentan a partir de la fecha de la desafiliación. Durante este periodo de protección laboral, se atenderán todas aquellas enfermedades que ya venían en tratamiento o aquellas que se deriven de una urgencia. Después de pasado este periodo de protección laboral, todas las atenciones que se realicen van a correr por cuenta del usuario. Y si ya pasó al periodo de protección laboral y aún sigo sin trabajo, cuéntame, ¿qué debo hacer? Es una muy buena pregunta. En este caso te tocaría afiliarte al régimen subsidiado y luego cuando ya reanude su capacidad de pago, nuevamente serás pasado al contributivo. Perfecto, dime cómo hago eso. Bueno, para explicarte esto, hablemos de 3 conceptos: movilidad, traslados y portabilidad. La movilidad es el paso del régimen contributivo al subsidiado y viceversa. Esta se debe hacer en la misma EPS. Solamente haciendo este cambio para poder hacerlo, debe estar categorizado en el SISBEN, sean niveles 1 y 2. Si no se cuenta con una encuesta de SISBEN, se debe solicitar al ente territorial del lugar donde se vive. La idea de la movilidad es que se solicite a la IPS con el fin de que en ningún momento se interrumpa la prestación del servicio y solamente se haga la movilidad de un régimen al otro. El traslado es el cambio de EPS dentro del mismo régimen, es decir, un cambio de una EPS en la cual se está en el sistema contributivo a otra, en la cual también se va a hacer contributivo este cambio, se debe solicitar a la IPS, a la cual se piensa trasladar para que este traslado se haga efectivo. La persona debe haber estado afiliada por lo menos un año a la IPS, de la cual se va a trasladar. Este periodo de un año no entra en vigencia siempre y cuando la persona se traslade de su lugar de residencia hacia otro lugar, en donde la EPS a la cual se encuentra afiliado no presta los servicios. En este caso, pues la solicita la nueva EPS, la cual se va a trasladar y este se va a hacer efectivo. Este traslado se hace efectivo el primer día del calendario del segundo mes, posterior a la realización de este traslado. En el régimen subsidiado se hace de manera inmediata a la realización del traslado hasta que esto se lleve a cabo. La EPS a la cual se encuentra afiliada es la que cuenta o presta los servicios hasta el momento que la nueva entidad tome al usuario. La portabilidad es la garantía que tienen todos los ciudadanos de acceder a los servicios de salud, sin realizar trámites innecesarios y excesivos. En todo el territorio nacional se debe contar con esta atención. Por ejemplo, si el usuario y su novio se van a vivir temporalmente a un lugar distinto, a donde se afiliaron a su EPS, esto puede solicitar ya sea a través de una línea telefónica o un correo electrónico de manera escrita. La asignación de una IPS al lugar donde se van a vivir. La EPS debe garantizarle la asignación de esta IPS para que pueda contar con los servicios siempre sin necesidad de exigirle al usuario que deba presentarse personalmente a realizar esta gestión de portabilidad. Entonces, amiga, la movilidad es el paso de un régimen a otro. Puede ser del contributivo al subsidiado o de subsidiado a contributivo. Y los traslados son los cambios de EPS dentro del mismo régimen, sea contributivo o subsidiado. La portabilidad es la prestación de los servicios o asignación de diferentes IPS sin cambiar de la EPS. Me quedó bastante claro qué debo hacer si yo no puedo seguir cotizando al régimen contributivo y ahora debo permanecer al régimen subsidiado. Mencionaste algo llamado SISBEN. Cuéntame, ¿eso qué es y por qué es tan importante? El SISBEN o Sistema de Selección de Beneficiarios es una encuesta de clasificación socioeconómica que está diseñada por el Departamento Nacional de Planeación, con la cual se permite o nos permite identificar a la población más pobre y vulnerable del país. Los hogares encuestados contienen una clasificación dentro del SISBEN, de la cual va a depender la priorización
para la asignación de los subsidios de cada uno de los programas. En este caso, de acuerdo a este puntaje o clasificación de Sisbén, es que se nos permite la afiliación al régimen subsidiado. Bien, si ya estoy clasificada por el Sisbén, cuéntame, ¿qué debo hacer para afiliarme al régimen subsidiado? Debes tener la encuesta de Sisbén aplicada y una vez esto se haya hecho, debes acercarte a la EPS de tu elección con tu documento de identidad y de tu núcleo familiar. También se debe diligenciar un formato o cuestionario de afiliación a la EPS. Una vez se haga esta gestión y se tramite en la EPS, vas a contar con todos los servicios del régimen subsidiado. Ahora me surge una duda. ¿Los del régimen subsidiado tienen que pagar copagos y cuotas moderadas de los que ya hablamos? Ningún usuario que se encuentre en el régimen subsidiado debe pagar cuotas moderadoras por los servicios prestados que se encuentran en el plan obligatorio de salud. Sí se deben pagar copagos por la prestación de servicios no cubiertos por el sistema. Sin embargo, la prestación de servicios será gratuita, es decir, exenta de copagos en casos, por ejemplo, los niños que están en su primer año de vida, niños que estén en condición de abandono o poblaciones, por ejemplo, como las comunidades indígenas, población desplazada, indigentes o desmovilizados. Están exentos de pagos también los servicios como el control prenatal, atención durante el parto, los programas de control materno-infantil. También están exentos servicios de promoción de salud y prevención de la enfermedad. Programas de control de enfermedades transmitibles, atención de urgencias, consultas médicas, consultas odontológicas, imagenología o exámenes de laboratorio. ¿Cuál es el valor del copago para el régimen subsidiado? Máximo el 10% de lo que cueste la atención por enfermedad o evento. Este valor puede ir hasta medio salario mínimo si es atendido varias veces en el año por la misma enfermedad. Si la atención es por distintas enfermedades o eventos, el valor de todos los copagos no puede superar el salario mínimo legal mensual vigente. Gracias, Jacqueline. Ha sido de mucha ayuda y he aprendido mucho sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Le contaré toda esta información a mis amigos y familiares. Valentina, para mí fue un gusto y un placer haberte podido ayudar con la información que tú necesitabas.